Hola, ¿cómo están a todos? Les habla el doctor Marcelo Cortés Crespo. El día de hoy vamos a ver otro siguiente sistema, que es el sistema esquelético. Así que iniciemos. El sistema esquelético es aquel que se clasifica en dos tipos de esqueleto. El esqueleto axial es aquel que se localiza en la parte media y está conformado por los huesos del cráneo. También está conformado por la columna vertebral y por la caja torácica, es decir, por parte del tronco. Esqueleto axial siempre en línea media. Esqueleto apendicular. Apendicular estamos hablando de las extremidades. Pueden ser miembros superiores o miembros inferiores. Es decir, cualquier hueso de las extremidades superiores o extremidades inferiores, como por ejemplo. Entonces tenemos dos tipos de sistema esquelético. Axial, que están en la línea media, y apendicular, que están en las extremidades. Así que podemos colocar cualquier ejemplo para poder decir, por ejemplo, el hueso ioides. El hueso ioides que localizamos delante de la columna, entonces podemos decir que está en la parte media, entonces pertenece al esqueleto axial, ¿no? Ahí podemos ver el cráneo, la columna vertebral, el esternón, la caja torácica y el sacro y el coxis. El esqueleto apendicular, pues que está conformado por las extremidades, ¿no? Como ser la escápula, clavícula, el húmero, el radio, la ulna y los huesos de la mano. Los huesos coxales, tenemos al fémur, la rótula, la tibia, la fíbula y los huesos del pie. Bueno, vamos a ver pequeños conceptos. Se dice que el sistema esquelético está relacionado con el cartílago. Pues para ver primeramente el cartílago, podemos decir que es avascular, no tiene propia vascularización. Ayuda en los movimientos articulares. Se dice que en el recién nacido, en un recién nacido, existe más cartílago, por lo cual se dice que los recién nacidos tienen mayor flexibilidad, son más flexibles. La capa más superficial del cartílago se denomina pericondrio. Hueso. El hueso es considerado uno de los segmentos muy vitales que nos da el soporte de nuestro cuerpo. Por eso se considera una de las principales funciones, soporte. Protección. Nos protege a órganos vitales, como ser el cerebro, como ser la caja torácica, al corazón y los pulmones, la parte de la pelvis también a los genitales y algunas vísceras, ¿no? Entonces nos ayuda de protección. Base mecánica que nos ayuda a permitir movimientos para las articulaciones. Almacenamiento, almacenamiento de calcio sobre todo. Producción de sangre. Dentro del hueso tenemos una médula roja y médula amarilla, pero sobre todo la médula roja que nos ayuda en la producción de sangre. Esas son consideradas las funciones más vitales que tiene el hueso. Ahora, ¿cómo se denomina la capa más superficial del hueso? Se llama periósteo, que su característica principal es que brilla en el hueso. Su capa más superficial o más externa del hueso. ¿Cómo se denomina la célula del hueso? Bueno, su célula se denomina osteocito. Bien, algunos tipos de hueso, dos tipos de hueso. Un hueso esponjoso, como el que podemos ver acá, es aquel que está conformado por trabéculas y podemos encontrar médula roja o amarilla. Un hueso compacto, el hueso compacto que está en la parte más periférica al hueso esponjoso, ¿no? Ahí podemos apreciar fácilmente hueso esponjoso y hueso compacto. Esos son dos tipos que podemos mencionar. Ahora, vamos a hacerle un corte a un hueso largo y vamos a poder ver su parte interna, qué es lo que hay dentro de un hueso. Todo hueso, todo hueso largo tiene partes, una diáfisis y dos extremos llamados epífisis. Epífisis proximal porque está próximo al tronco y epífisis distal porque está alejado del tronco. Y la diáfisis es la parte media o denominada cuerpo. Empezaremos por acá. La epífisis proximal, si hacemos un corte transversal, podemos encontrar lo que es un hueso compacto y encontramos más hueso esponjoso.
Bajamos un poquito más y hacemos el corte y ya encontramos lo mismo. Hueso compacto, hueso esponjoso y lo más importante, en medio empieza a aparecer la cavidad medular. En la diáfisis hacemos un corte y lo primero que encontramos es un hueso compacto. Ya no hay hueso esponjoso, solo hay cavidad medular. Más abajo, de igual forma, hueso compacto y esponjoso y algo de cavidad medular. Y en la epífisis distal, de igual forma, hueso compacto y más hueso esponjoso. ¿No? Son características que encontramos en un corte de un hueso largo. ¿Cuál es el desarrollo de los huesos? Embriológicamente podemos indicar que estos provienen de la osificación intramembranosa y de ahí aparece la parte del hueso. De la osificación endocondral aparece el cartílago, ¿no? Pero generalmente se desarrollan de lo que es el mesénquima. Intramembranoso para el hueso, endocondral para el cartílago. El húmero se dice que es un hueso que se osifica entre la semana 8 hasta los 20 años de edad. Osificar es cuando llega a desarrollar el hueso, cuando llega a desarrollar y termina de desarrollar para considerarse maduro el hueso. Entonces el húmero se considera que empieza a desarrollar desde las 8 semanas hasta los 20 años de edad. ¿Dónde empieza el centro de osificación? Para que pueda desarrollar el hueso, centro de osificación primaria inicia en la diáfisis y el centro de osificación secundaria inicia en las epífisis, que son en los extremos. Ahora, entre la diáfisis, que es la parte media, y las epífisis, se dice que está ahí localizada un segmento llamado metáfisis. Así que vamos a ver ahora. Aquí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos la diáfisis y esta es la epífisis. Entre la epífisis y la diáfisis, en medio se localiza este espacio llamado metáfisis. Entre la diáfisis y la epífisis se llama metáfisis. O sea que tenemos metáfisis por arriba y metáfisis por abajo. ¿Sí? Entonces, a tomar en cuenta ese detalle. Bien, ¿dónde inicia el centro de osificación? Primaria. El centro de osificación primaria inicia en la diáfisis. Como ven, empieza por la yema perióstica, es decir, una pequeña arteria que va a ingresar al hueso. Y a medida que va creciendo, esta yema perióstica se va a dividir para arriba y para abajo. Va a ascender y descender. Y el momento que asciende y desciende ya se denomina arteria nutricia. Esa arteria es aquella que va a llegar hasta los extremos. Va a llegar de la diáfisis, va a llegar hasta la epífisis. Y ahí es donde va a terminar el centro de osificación primaria. Yema perióstica se divide en dos, ascendente, descendente, y llega y termina en las epífisis. Cuando llega a las epífisis ya se convierte centro de osificación secundaria. Y el centro de osificación secundaria está localizado en las epífisis, que son en sus extremos. Como pueden ver, el hueso que ha pasado, ¿qué pasó con el hueso? Que empieza a estirarse para arriba y para abajo y así va desarrollando el hueso para poder llegar a su estado maduro. Todo ese proceso se llama osificación. Centro de osificación primaria y llega hasta el centro de osificación secundaria para lograr y desarrollar y que crezca el hueso. ¿Cómo se clasifican los huesos? Largos, como ser el fémur, huesos cortos, como ser huesos del carpo y el tarso, hueso plano, puede ser el omóplato, la escápula o el esternón. Huesos irregulares, como los huesos de la cara. Hueso sesamoideo, claro ejemplo, tenemos la rótula. Entonces, estos son cómo se clasifican los huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Bueno, ahora sí vamos a ver lo más importante. ¿Cuáles son los detalles óseos? Los detalles óseos son epicóndilo. Epicóndilo es esta parte y también esta otra. ¿Qué es epicóndilo?
es una eminencia superior a un cóndilo. Por ejemplo, esto que ven acá es el cóndilo. Y superior al cóndilo se llama epicóndilo. Este es el epicóndilo lateral del húmero y este es el epicóndilo medial del húmero. Entonces, epicóndilo, repito, es una eminencia superior a un cóndilo. Ejemplo, epicóndilo lateral y epicóndilo medial del húmero. Bien, otra estructura. Capítulo. ¿Qué es capítulo? Pequeña cabeza articular redondeada. Ejemplo, capítulo del húmero. Tróclea. La tróclea es un proceso articular semejante a un carrete, como una polea. Ejemplo de tróclea. La tróclea del húmero, que es esta de acá. Otro detalle o formación ósea. Cabeza. ¿Qué es cabeza? Extremo articular grande y redondeado. Ejemplo, cabeza del húmero. Por detrás, tubérculo. Tubérculo es pequeña eminencia elevada. Ejemplo, puede ser tubérculo menor o tubérculo mayor del húmero. Le damos la vuelta y estamos en la parte del dorso. Y ahí podemos ver al húmero y nos encontramos con esta línea que se llama surco. Surco. ¿Qué significa surco? Depresión alargada. Ejemplo, surco del nervio radial, por donde pasa el nervio radial. Aquí tenemos la parte posterior del cráneo y ahí encontramos una elevación llamada protuberancia. Protuberancia es prominencia ósea. Ejemplo, protuberancia occipital externa. Tenemos la escápula. Espina. Espina es una apófisis semejante a una espina. Apófisis también se puede llamar proceso. Según el libro del Kay Moore, ya octava, novena edición, apófisis lo llama como proceso. En este caso sería proceso semejante a una espina. Ejemplo, espina de la escápula. Siguiente, fosa. Fosa es un hueco o área deprimida. Ejemplo, fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. Ahí tenemos la pelvis y podemos encontrar cresta. Cresta es reborde óseo. Ejemplo, la cresta ilíaca. Trocánter, allá vemos al fémur. Trocánter es gran elevación roma. Ejemplo, trocánter mayor del fémur. Agujero o foramen es el paso a través del hueso. Ejemplo, agujero o foramen obturador. Seguimos, cóndilo. Cóndilo es área articular redondeada. Ejemplo, los cóndilos del fémur. Esta parte es el fémur por la parte posterior, por detrás del fémur, ¿no? Entonces, cóndilos del fémur. Luego tenemos la tibia, la cara posterior de la tibia. Encontramos una línea. Línea es elevación lineal. Ese es su concepto. Ejemplo, línea del músculo sóleo. Luego tenemos en la parte más distal, donde los huesos del pie, del tarso, ahí tenemos malleolos. Malleolo de la fíbula y malleolo de la tibia. Malleolo significa proceso o apófisis redondeada. Saben que apófisis es proceso, ¿no? Proceso redondeado puede ser malleolo lateral o malleolo medial. Luego tenemos cara, carilla o fosita. Es un área plana y lisa que está cubierta de cartílago. El ejemplo está en una vértebra, por ejemplo. Bueno, ya saben que apófisis también se llama proceso. Proceso espinoso, como una espina. Ejemplo, el proceso espinoso de una vértebra. Escotadura o llamada incisura.
Esta es la cara posterior de la pelvis. Escotadura o incisura es una muesca en el borde del hueso. Muesca es como una escotadura, ¿sí? Entonces, ¿qué es escotadura o incisura? Muesca en el borde del hueso. Ejemplo, escotadura o incisura ciática, ciática menor o ciática mayor. Siguiente, tuberosidad. La tuberosidad es gran elevación redondeada. Ejemplo, tuberosidad isquiática. Y finalmente tenemos la parte del cuello, que está la cabeza del fémur y ahí está el cuello. Cuello, porción relativamente estrecha y proximal a la cabeza. Ejemplo, cuello del fémur, puede ser en este caso. Bien, para concluir podemos hablar de lo que es su vascularización del hueso. ¿Cuáles son las arterias que encontramos en el hueso? Una de ellas se llama la arteria nutricia. La arteria nutricia va a ingresar por un agujero que se llama foramen nutricio. Y esta arteria nutricia se va a dividir en dos, una ascendente y otra descendente, es decir, en sentido longitudinal. Estas van a estar en la parte de la médula y van a llegar a los extremos, van a llegar hasta la parte del hueso esponjoso. Pero, ¿cuáles son las arterias en total que encontramos en el hueso? La arteria nutricia, una de ellas, arterias metafisarias a nivel de la metáfisis, arterias epifisarias a nivel de la epífisis, que encontramos principalmente en los extremos, arteria metafisaria y arteria epifisaria. Y en la diáfisis principalmente la arteria nutricia. Ahora, la arteria nutricia una vez que se divide en dos, que asciende y desciende, miren, van a empezar a ramificarse en la parte media del hueso. Y cuando se ramifican van a formar un sistema que se llama sistema haversiano. El sistema haversiano es un conjunto de vasos, un conjunto de arterias que forma como una red, como una anastomosis que se van uniendo. Y eso se llama sistema haversiano. El sistema haversiano solo está en las arterias, por si acaso. Solo forman en las arterias. La sangre llega a los osteocitos en el hueso compacto a través del sistema haversiano. ¿Qué quiere decir? Que este sistema haversiano, si logran ver, va a llegar a la parte más externa, que es el hueso compacto. Bueno, ¿qué pasaría si se extirpa el hueso compacto con su periósteo? Si se extirpa, pues se muere el hueso. Venas. Las venas, como ven acá, vena nutricia acompaña a las arterias, pero no va a formar el sistema haversiano. Solo el sistema forma las arterias. Nervios. Los nervios existen de dos tipos. Hay nervios que están netamente en el periósteo, como podemos ver acá. Se llaman nervios periósticos. Estos nervios periósticos generalmente sufren cuando hay un desgarro, cuando hay una fractura. Se rompe el hueso, entonces se rompe o se daña el nervio periósteo y nos causa dolor, ¿no? Un dolor agudo en este caso. Otro nervio es los nervios vasomotores que se localizan dentro donde está el paquete vascular. Ahí tenemos nervios vasomotores, que su función es producir contracción y vasodilatación de los vasos y así regular el flujo sanguíneo que está pasando por la parte media del hueso. Entonces tenemos dos tipos de nervios. Nervios en la parte periférica, nervios periósticos, en la parte externa, y en la parte interna nervios vasomotores que, repito, regulan el flujo sanguíneo. Bien, muchas gracias por su atención. Con eso hemos concluido este pequeño tema que es sistema esquelético.